Muy buenos días. Qué gusto estar juntos nuevamente, un domingo más donde podemos abrir la palabra de Dios, compartir lo que Dios nos ha estado hablando, enseñando a través de esta serie que hemos estado estudiando de mayordomía. Qué gusto poder estar nuevamente, no solamente adorando, cantando, sino recibiendo también de parte del Señor. Y quiero que sepas que a la medida que hemos estado estudiando esta serie, Dios no solamente nos habla como para compartir lo que estamos compartiendo, sino que también Dios ha estado hablando a nuestros corazones para nosotros también ir aplicando cada una de las verdades que estamos enseñando. Y créeme, cada una de estas verdades nos han recordado nuestro rol y nuestra posición como mayordomos. Hablábamos desde el comienzo de esta serie que Dios nos ha dado algo, Dios nos ha encomendado algo, y hablábamos de tres cosas que queremos estar reflexionando acerca de aquello que Dios nos ha dado. Nos ha dado tiempo, nos ha dado talentos, habilidades, dones espirituales, pero también hoy vamos a estar hablando acerca de los tesoros que Dios nos ha dado. Y este concepto de mayordomía es importante entenderlo porque muchas veces podemos llegar a sentirnos que las cosas que tenemos, el tiempo que tenemos, los talentos que tenemos son para un beneficio personal, pero debemos recordar que todo lo que hemos recibido ha sido dado por Dios, por gracia. Es un regalo de Dios que no merecemos. Eso significa la palabra gracia. Y nos ha sido dado, nos ha sido encomendado a nosotros para ser mayordomos. Y este concepto de ser mayordomo significa un administrador de algo que no te pertenece. Si tú has visto a lo mejor alguna de esas películas donde hay una persona que tiene tal vez un trajecito, un mayordomo, ¿no?, que está con su toalla aquí sirviendo al amo, esa persona tal vez puede llegar a tener llaves de la casa, puede llegar a tener tal vez administración sobre algunos del personal dentro de la casa, pero esas personas no son dueños de la casa. Esas personas son solamente administradores. Y esto es importante que tú y yo lo entendamos, porque si no, nosotros vamos a poder vivirlo en esta vida, vamos a estar viviendo en esta vida como si las cosas nos pertenecieran. Nuestras posesiones nos van a terminar poseyendo a nosotros, en lugar de que nosotros tomemos aquellas cosas que Dios nos ha dado, talentos, tiempo y tesoros, y los usemos para la extensión del reino de Dios, para la edificación los unos de los otros y para poder estar caminando en esta vida sabiamente. Entonces hoy vamos a estar hablando acerca de tesoros y vamos a estar hablando acerca de dos ideas, ¿ok? Vamos a estar hablando acerca de la importancia de ser sabios en la mayordomía de nuestros tesoros, pero también vamos a estar hablando acerca de cómo ser generosos en la mayordomía de los tesoros que Dios nos ha entregado. Y cuando hablo acerca de tesoros, no estoy hablando acerca de tener una cuenta en el banco con 6 dígitos. ¿Ok? Tal vez algunos están pensando, no, pues tesoro, me falta mucho para llegar a tener un tesoro. Me falta mucho para poder ser un mayordomo de la abundancia que Dios me ha prometido. No. Si Dios te ha dado $100, $1,000, $100,000, $1,000,000, lo que Dios te haya dado, ese es el tesoro que se te ha encomendado. Eso es la cantidad en la cual Dios te ha encomendado. Y vamos a entender algo. Esa cantidad en la cual Dios te ha encomendado, Él espera que tú seas fiel. No importa si es un poco, no importa si es mucho, aquello que Dios te ha encomendado, Él espera que tú seas fiel. Entonces vamos a comenzar viendo acerca de cómo ser sabios con los tesoros que se nos han encomendado. Porque nuestras finanzas, y quiero que pienses en esto, nuestras finanzas, cómo manejamos el dinero y nuestras finanzas, revela quién gobierna nuestro corazón. La forma en la cual tú usas tu dinero, la forma en la cual tú administras tu dinero, la forma en la cual tú gastas tu dinero, revela quién gobierna tu corazón. Si Dios gobierna tu corazón y el dinero es un medio para la extensión de un reino, del reino de Dios, y también para la provisión de Dios para tu vida, o tal vez si el dinero te gobierna a ti. Y hay un concepto que Jesús mencionó varias veces en el Nuevo Testamento, y es: nosotros no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. O servimos a Dios o servimos al dinero. Y este concepto acerca de servir al dinero es un concepto que tal vez no solamente en la antigüedad era un concepto con el cual la sociedad luchaba, una sociedad materialista, sino que hoy especialmente en este mundo y hoy especialmente en esta ciudad, una de las ciudades más materialistas de los Estados Unidos, una de las ciudades donde toda la gente está aspirando a llegar al millón, ¿no? Yo solamente espero comprar mi casita y dentro de unos años que esa casita se sobrevalúe y entonces poder venderla y poder tener $1,000,000 en el banco y no preocuparme más por nada.
Hay mucha gente que está buscando eso, está anhelando eso, desea tener un poco más. Y la realidad es esta: nunca vas a tener suficiente. Si tu corazón está detrás de las riquezas, nunca vas a tener suficiente. Pero quiero que veamos algo importante hoy. Si tu corazón está detrás del Señor y tú eres un fiel mayordomo de las riquezas que Dios te ha dado, tú vas a poder vivir contento y satisfecho sabiendo que todo lo que Dios te ha dado es lo que tú necesitas para ti, pero también lo que necesitas para ser de bendición a otros. Entonces, vamos a ver algunos versículos que nos van a mostrar la importancia de caminar sabiamente. Y quiero que veamos 5 principios acerca de una mayordomía sabia. ¿Ok? Hay un término que hemos estado manejando en estas últimas 3 semanas: necio o sabio. Necio es una persona que hace las cosas de la misma manera esperando recibir un resultado diferente. ¿Ok? Es una persona que dice: voy a hacer las cosas de esta manera, y aunque le sale mal, las sigue haciendo de la misma manera, y no se da cuenta que en su necedad está cometiendo el mismo error. Una persona sabia es una persona que toma los principios de la palabra de Dios, los pone en práctica, y al ponerlos en práctica toma decisiones correctas. Y vamos a ver lo que la Biblia nos dice acerca de la sabiduría en cuanto a las finanzas. Y quiero que, si tienes tu Biblia, busques estos versículos. Si no tienes una Biblia, acércate con nosotros en la mesa que está aquí afuera, donde hay un mapa, y nos gustaría regalarte una Biblia. Si no puedes comprarte una Biblia, nos gustaría regalarte una Biblia. Y si no, los versículos de todas maneras van a aparecer en la pantalla. ¿Ok? Entonces, Proverbios capítulo 21, versículo 5. Proverbios 21, 5. Hay ciertas prácticas de la iglesia antigua que creo que hemos perdido. No sé cuántos de ustedes alguna vez fueron parte de una iglesia donde hacían espadeo bíblico o esgrima bíblico. ¿Alguno de ustedes fue parte de una iglesia donde se hacía espadeo bíblico o esgrima bíblico? Mira, se ha perdido esta generación. Yo me acuerdo cuando éramos jóvenes, cuando era niño, hacíamos algo que se llamaba, en la escuela dominical con los niños, hacíamos algo que se llamaba espadeo bíblico, esgrima bíblico. Nos hacían levantar la Biblia y decían: ok, el primero que encuentre Proverbios 21:5, y entonces todo el mundo agarramos nuestra Biblia y empezamos a buscar Proverbios 21:5, y tenías que memorizar los libros de la Biblia, tenías que saber dónde estaba el orden de todos los libros. Hoy en el teléfono nada más buscamos así que Proverbios 21:5 y ya. No, ni siquiera nos sabemos después de qué libro está Proverbios, nada. Pero está bien, está bien. Vamos, con que encuentres Proverbios 21:5 es suficiente. ¿Ok? Vamos a poner el versículo en la pantalla también. Proverbios 21:5 dice así: Los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, pero todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. Voy a repetir: los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, pero todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. El primer principio que quiero que veamos en esta mañana acerca de cómo ser sabios, cómo ser buenos mayordomos con nuestras finanzas es el siguiente: necesitamos planear con sabiduría. Necesitamos planear con sabiduría. Y este es un concepto que tal vez aquellos que nos quema el dinero. ¿Conoces a alguien que le quema el dinero? Que de repente recibe su paycheck y ya está pensando en qué me lo voy a gastar. Ya está pensando: recibí mi paycheck y ya sé, me voy a comprar esto y me voy a comprar lo otro, o voy a salir a comer a tal lugar, o voy a hacer aquello que estaba esperando, y le quema el dinero. No planean sabiamente. Pero aquellos que planean, fíjate, los proyectos del dirigente ciertamente, dice acá, son ventaja. En otras versiones dice que los proyectos del diligente generan abundancia. Y quiero que pienses en esto. Creo que hoy por hoy en muchas iglesias se nos ha vendido la idea de que tú eres un merecedor de abundancia, de que si tú le das a Dios, Dios te va a dar mucho más, y entonces la abundancia prácticamente es algo que tú tienes ya inscrito por ser un hijo de Dios, un hijo del rey, y entonces como hijo del rey tú tienes que vivir en abundancia. Quiero que veas esto: la abundancia no se hereda, la abundancia se trabaja. Y ojo, Dios es fiel en proveer para sus hijos, pero si tú no planeas sabiamente con aquello que Dios te proveyó y tú eres un malgastado con aquello que Dios te proveyó, déjame decirte, la abundancia nunca va a llegar. Necesitamos planear con sabiduría.
Y esto la Biblia nos enseña y nos promueve la planeación financiera, no la improvisación financiera. La Biblia constantemente nos va a mostrar pasajes donde se nos enseña de que necesitamos pensar a largo plazo. Dice la Biblia, ¿quién decide construir una torre y no calcula los gastos que le va a implicar construir esta torre, esta ciudad? También la Biblia nos habla acerca de la importancia de ordenar prioridades. ¿Qué cosas son prioridades dentro de las cosas que nosotros hacemos y gastamos? Pero también acerca de ser intencionales acerca de cómo usamos el dinero. Hay una realidad, y es que muchas personas hoy están viviendo en escasez, no porque no tengan, sino porque no lo gastan sabiamente. Y creo que es importante examinar nuestras vidas, porque si todo lo que tenemos hemos recibido de parte de Dios, la mayordomía bíblica de nuestras finanzas no van a ser de la abundancia, sino de una vida transformada por la gracia de Cristo. No necesitas tener mucho para administrar mucho. Empieza siendo fiel en administrarlo poco, y en administrarlo sabiamente, y en planear con sabiduría. Entonces, un buen mayordomo, y quiero que pienses en estas cosas, un buen mayordomo va a hacer un presupuesto. Si tú no tienes un presupuesto familiar, un presupuesto personal, un presupuesto dentro de tu negocio, no estás administrando sabiamente. Un buen mayordomo siempre va a hacer presupuesto. Un buen mayordomo va a evaluar sus decisiones. Un buen mayordomo va a evaluar si aquello en la cual está gastando realmente vale la pena seguirlo gastando. Un buen mayordomo va a pensar, bueno, si tengo una suscripción de Netflix, una suscripción de Paramount, una suscripción de Amazon Prime, una suscripción también de HBO, y tengo una suscripción también de Sky y de Dish, ¿vale la pena tener tantas suscripciones? ¿Vale la pena tener suscripciones al gimnasio si no vas a usar el gimnasio? Tengo un amigo que tiene una suscripción de gimnasio hace 2 años y no se ha parado en el gimnasio. Y dice, Pablo, es que pronto voy a ir al gimnasio. Te aseguro que la próxima semana voy al gimnasio. Él está regalándole dinero al gimnasio. Necesitamos administrar y ser sabios en nuestra mayordomía. Tenemos que evaluar nuestras decisiones. ¿Estamos tomando decisiones basadas en nuestro presupuesto, en nuestra planeación, en lo que queremos tener y en lo que queremos gastar? ¿O estamos tomando decisiones acaloradas? Ya salió el nuevo iPad Air, o ya salió el nuevo iPhone 18, lo necesito, ¿no? Acabas de sacar el 17 y ya salió el 18 y ya lo quieres. ¿Realmente lo necesitas? ¿Necesitas ese nuevo Apple Watch? ¿Necesitas esa nueva computadora? No, es que esta ya está muy lenta y la compraste hace un año, ¿no? Evalúa tus decisiones, no vivas en el impulso. Y quiero que nos hagamos esta pregunta. ¿Estoy administrando con intención o reaccionando a mis emociones? La próxima vez que vayas a comprar algo, la próxima vez que vayas a gastar algo, la próxima vez que vayas a invertir en algo, ¿lo estoy comprando intencionalmente porque entiendo para qué propósito cumple eso, o estoy respondiendo solamente a mis emociones? Segundo principio, necesitamos ahorrar con previsión. Ahorrar con previsión. Y busca Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 8. Ahorrar con previsión. Una vez alguien me enseñó, cuando tú recibes tu paycheck, cuando tú recibes tu salario, tienes que separar lo que son tus gastos básicos, pero después de eso necesitas separar el 10% para poder entregárselo al Señor, un 10 o un 20% para ahorrar, y después vivir con el 70 o con el 60% restante. Nunca vivas con el 100% de tu paycheck, porque la importancia de ahorrar, la importancia de prepararnos para lo que viene, es parte también de lo que la Biblia nos enseña. Dice Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 8. Ve, mira a la hormiga perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Fíjate, nos pone como ejemplo la analogía de la hormiga. ¿Alguna vez has visto a las hormiguitas llevándose comida a su hormiguero? Como una hormiga no está llevando comida a su hormiguero para ese momento alimentarse, sino que las hormigas están preparándose para el momento en el cual ellas no puedan salir a buscar alimento. Y eso tiene que ver con prevenir, tiene que ver con ahorrar, tiene que ver con estar preparados para el futuro. Y
alguno puede llegar a utilizar el argumento y decir, pero Pablo, ¿qué no tenemos que estar confiando que Dios proveerá en el futuro? Totalmente de acuerdo. Dios es fiel hoy, Dios es fiel mañana, así como fue fiel en el pasado, y Él va a proveer para cada una de nuestras necesidades hoy y siempre, amén. Pero si Dios hoy te provee para hoy, no pienses que eso que Dios te proveyó para hoy solamente es para que tú te lo gastes en caliente. La Biblia nos enseña que es importante prevenir para el futuro. Hay gente que dice, no, Pablo, yo voy a confiar para el futuro, no estoy invirtiendo en mi futuro, no estoy guardando para un ahorro, no estoy invirtiendo. Ojo, la Biblia dice, no almacenes tus graneros, no almacenes todo lo que tienes en graneros, porque tal vez Dios viene hoy a pedir tu alma. Tal vez hoy se termina tu tiempo sobre esta tierra y el día de mañana no lo vas a disfrutar, pero tampoco seas confiado y desprevenido para aquellos momentos en los cuales tal vez Dios ya te proveyó hoy para que tú también tengas para proveer para ti para el futuro. Eso es lo que nos está enseñando este pasaje. La hormiga dice, no tiene jefe, no necesita una presión externa, aún así se prepara. Y quiero que entiendas algo, ahorrar no es falta de fe. Ahorrar es hacer una buena mayordomía de nuestras finanzas para que cuando llegue algún momento en el cual tal vez nuestro ingreso no sea el mismo que nuestro ingreso es hoy, estemos preparados para ese ajuste económico. Eso es lo que es un ahorro. Y es importante, la Biblia nos enseña acerca de estar preparados. Eso es sabiduría bíblica. Ser prevenido y ahorrar te ayuda para emergencias. Como familia, con mi esposa, hemos decidido hacer un ahorro en caso de emergencia, en caso de una emergencia financiera, en caso de una emergencia tal vez de salud, donde necesitemos pagar un bill del hospital o donde necesitemos hacer un gasto extraordinario. No solamente eso. En algún momento alguien se nos ha acercado y nos ha dicho, ¿sabes qué? Tengo esta necesidad, pero no sé cómo voy a cubrirla. Y Dios ha puesto en nuestro corazón, y esto no te lo digo para echarme flores. Esto te lo digo como parte de principios que yo aprendí y puse en práctica. Pero en ese momento teníamos un ahorro y dijimos, bueno, con este ahorro vamos a ayudar a esta persona. Con este ahorro vamos a ofrendar este dinero, o con este ahorro vamos a ayudar a esta persona a salir del agujero económico en el cual está. Si yo no hubiese tenido un ahorro, no podría haber ayudado y bendecido a alguien más. No porque yo tenga un paycheck hoy suficiente como para poder darle a todos, pero por el ahorro que hice, Dios me permitió ser generoso y ayudar a alguien en un momento de necesidad. Entonces ahorramos para nuestra necesidad, pero también ahorramos para suplir las necesidades de otros. La Biblia nos cuenta una historia en Hechos donde la iglesia en Antioquía dice que ellos tomaron de lo que tenían y ellos ofrendaron para la iglesia en Jerusalén a causa de una hambruna que estaba viniendo. Ellos tomaron de lo que tenían, no tomaron de lo que iban a tener, ellos tomaron de lo que ya tenían ahorrado y ellos fueron de bendición para esta otra iglesia. Entonces, previsión te ayuda a prevenir emergencias, alguna situación futura familiar, pero también te genera oportunidades de generosidad. Pero la falta de planificación produce estrés y limita tu capacidad de poder dar. Si tú no planeas, si tú no haces un presupuesto y si tú no previenes para el futuro, tal vez te vas a sentir y te vas a ver muy limitado cuando de repente veas una oportunidad tal vez de hacer un negocio. Veas una oportunidad de poder ayudar a alguien. Veas una oportunidad de poder prevenir financieramente para la educación de tus hijos. Y creo que si algo quiero que te lleves acerca de esto es lo siguiente: nuestro afán no está en prevenir. Nuestra decisión hoy es prevenir y ahorrar para ser sabios bíblicamente. ¿Sí me entiende la diferencia? Creo que hoy hay muchas personas que también pueden llegar a vivir afanados y ansiosos. Tengo que dejarle un legado a mis hijos. Tengo que pagarle los estudios a mis hijos. Entonces hoy tengo que trabajar 1, 2, 3 turnos. Y entonces después de eso terminan perdiendo a su familia tratando de prevenir el futuro. Pero si tú y yo somos sabios con lo que Dios nos da y somos buenos mayordomos de lo que Dios nos da y prevenimos, vamos a ser como la hormiga, no como el perezoso. El perezoso, dice la Biblia, el perezoso pone sus manos una sobre la otra, pone su cabeza y dice, en algún momento Dios va a proveer. Pero el sabio toma lo que Dios ya le proveyó y piensa, si Dios ya me dio 1 talento, 2 talentos, ¿recuerdan la parábola de los talentos? Si Dios me dio esto, ¿cómo puedo hacer que esto me ayude a generar un poco más para poder estar prevenido, para poder estar preparado, pero también para poder ser generoso? Entonces, primer principio, planea con sabiduría. Segundo principio, ahorra con previsión. Tercer principio, Proverbios 22:7.
Proverbios 22:7. Y el tercer principio es: evita el desorden financiero. Dice este proverbio: el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. ¿Alguna vez has conocido a alguien bien usurero? Algunos se les vinieron varios nombres a la mente, ¿no? Que dice: sí, te hacen una necesidad, mira, yo te presto, pero con un 45% de interés, ¿no? Pero hay una realidad: el que tiene dinero se puede dar el taco de usurero, pero el que no tiene dinero muchas veces termina siendo, dice aquí, esclavo de aquel que tiene dinero. Y déjame decirte algo: entrar en deudas es una de las peores decisiones que tú puedes asumir en tu vida. Pablo, pero es que me ofrecieron un crédito automovilístico impresionante, solamente tengo que pagar 300 pesos y con 300 pesos me sueltan el carro de una. Oye, ¿ya has revisado la tasa de interés de ese carro que estás sacando? No, pero son solo 300 pesos. Son solamente $300. ¿Quién me va a ofrecer un crédito por $300? Y luego revisas la letra de chiquita: 75% de interés anual. Vas a terminar pagando 10 veces el precio de ese carro en el término del crédito. Pero es una realidad: ante tu necesidad decidiste asumir un crédito. Pero muchas veces asumir esos créditos va a venir con consecuencias. Y dice aquí la palabra que aquel que es deudor, dice, es esclavo del acreedor. Es esclavo del acreedor. Ahora, tal vez alguno pueda decir: no, yo no me meto en esos temas de créditos, yo no me meto en esos temas de sacar créditos con tasas de interés increíbles y exorbitantes. Bueno, déjame darte otro ejemplo. ¿Alguna vez has comprado a meses sin intereses? Meses sin intereses es el mejor gancho de los bancos para comprometerte con dinero que no tienes. Y hay una realidad: cuando tú compras a meses sin intereses, tú dices: pero no estoy pagando intereses. Sí, no estás pagando intereses, pero vives esclavo de pagar la tarjeta por los próximos 24 meses. En cambio, si tú hubieses estado contento con lo que tenías en ese momento y no hubieses comprado a meses sin intereses, no estarías esclavo de no poder asumir otros gastos durante los próximos 24 meses. Y tal vez alguno dice: bueno, pero entonces no está bien comprar meses sin intereses. Cuando tienes el dinero en el banco y tal vez estás manejando tu capital de alguna manera, está bien comprar a meses sin intereses. Pero si tú compras a meses sin intereses sin tener el dinero, estás asumiendo un riesgo sin tener la capacidad de poder pagar el día de mañana. Y el día de mañana vas a terminar siendo esclavo del banco, porque el banco no perdona. Y creo que si hoy nosotros no aprendemos de las decisiones que tomamos y de la realidad de la sociedad en la que vivimos, hoy el banco, no sé cuántas veces al día me llegan cartas a mi casa diciendo: saca esta tarjeta de crédito. Ni siquiera con límites de crédito exorbitantes. $1,000 te damos de crédito, $500 te damos de crédito. ¿Quién te quiere ofrecer un crédito de $500 si no es para poder sacar más dinero de ti? ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura donde dices: tú paga el mínimo. Tú paga el mínimo y no te molestan, no te van a estar llamando. Tú paga el mínimo, después ves cómo pagas el resto. Cuidado. Porque si tú tomas ese tipo de decisiones, vas a ser esclavo, dice aquí, del acreedor. La deuda crea esclavitud, pero el ahorro y la previsión, hacer presupuestos, genera libertad financiera. La deuda limita tu libertad espiritual y práctica. Porque la deuda, ¿qué te hace vivir? La deuda te hace pensar de que tú puedes vivir por encima de tus posibilidades. No tengo el dinero hoy, pero capaz que lo puedo tener mañana. Entonces voy a asumir una deuda hoy, esperando tener el dinero mañana, y cuando no llegue el dinero mañana, entonces la deuda te come vivo. Y hay gente que vive esclava de pagar los intereses del banco. No te voy a hacer que levantes la mano si ese es tu caso, pero estoy seguro que más de uno en algún momento asumimos una deuda con una tarjeta de crédito, con un auto o con un crédito personal, y donde después dijimos: ahora, ¿cómo lo pago? Porque perdiste tu trabajo, porque no te dieron el bono que esperabas, porque tal vez las cosas que planeaste no salieron como tú pensaste que iban a salir. Cuidado, evita el desorden financiero. Pregúntate lo siguiente: ¿estoy viviendo por encima de mis posibilidades? ¿Estoy usando el crédito como un estilo de vida? Cuidado.
No te voy a decir que no saques tarjetas de crédito. Yo tengo tarjetas de crédito. Pero mis tarjetas de crédito, yo no voy a gastar en mis tarjetas de crédito lo que no tengo para pagar en mi cuenta de banco. Si la tarjeta de crédito te sirve para pagar por adelantado, pero tienes el dinero y a lo mejor ese dinero dices, pero si lo invierto en un negocito y este negocito genera y después pago la tarjeta, cuidado, solo hazlo con cuidado, porque las deudas generan esclavitud. Cuarto principio, Lucas 16, 10 y 11. Espero que estés tomando nota. Lucas 16, 10 y 11. Dice así: el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? ¿Alguna vez te has preguntado, ¿por qué no me salen los negocios? ¿Por qué no me va tan bien financieramente como a mí me gustaría que me fuera? ¿Por qué siento que a veces apenas estoy remando con lo necesario y lo suficiente y no puedo tener más? ¿Será que has sido infiel con aquello que ya se te ha confiado? ¿Será que no has sido un fiel mayordomo de aquello que Dios ya te dio? Necesitamos administrar con responsabilidad. Necesitamos entender que lo que tenemos se nos ha confiado y entonces poder pasar la prueba espiritual de la administración del dinero. Quiero que sepas algo. Dios trae ciertas cosas a tu vida para probar tu corazón. Dios trae a tu vida tal vez pruebas de dificultad. Dios trae a tu vida el matrimonio. Dios trae a tu vida la crianza de los hijos. Y Dios trae a tu vida el dinero. Cosas que van a probar tu vida. Dios trae a tu vida personas difíciles en tu vida. Pero el dinero, quiero que veas esto. El dinero es uno de los termómetros en tu vida que va a determinar si tú estás honrando a Dios, glorificando a Dios, o estás buscando tu propio placer y tus deleites. Entonces necesitamos administrar con responsabilidad aquellas cosas que se nos han encomendado. No se trata de cuánto tienes, sino de qué haces con lo que tienes. Y si tú no eres un fiel mayordomo con lo poco que se te ha encomendado, ¿cómo esperas algún día administrar mucho? Eso pasa en todas las reglas de la vida. Si tú no eres diligente en tu trabajo, ¿cómo esperas tener un ascenso? Si tú no eres diligente y buen mayordomo en aquellos talentos o dones que se te han encomendado, ¿cómo esperas tener dones mayores o mayor responsabilidad en algún ministerio sirviendo al Señor? Si tú no has sido fiel en la administración del dinero que se te ha encomendado, ¿cómo esperas que Dios te confíe más de sus riquezas y de sus tesoros? Porque la Biblia dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. Amén. Pero ¿cómo esperas que Dios te dé más si no has sido fiel en lo poco? Ese es un principio absoluto. Con esto no te quiero decir que Dios te va a dar todas las riquezas que tú quieras. No. Dios conoce tu capacidad de administrar. Dios conoce tu capacidad de mayordomía. Y si tú no eres fiel, acá hay un principio. Si tú no eres fiel en lo poco, y este es Jesús diciendo, si tú no eres fiel en lo poco, ¿cómo puedes esperar mayores cosas? ¿Cómo puedes esperar mayores dones? ¿Cómo puedes esperar mayores talentos? ¿Cómo puedes esperar mayor plataforma? ¿Cómo puedes esperar mayor influencia? ¿Cómo puedes esperar mayores riquezas? Sé fiel en lo poco. Y por último principio, Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21 dice así: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y mira la conexión que hace Jesús entre el dinero y el corazón. Y Jesús está haciéndonos esta comparación para que nosotros nos demos cuenta de esto. El problema no es gastar el dinero, sino vivir para gastar dinero. El problema no son las riquezas. El problema es que las riquezas se apoderen de nuestro corazón y entonces nosotros vivamos para las riquezas en lugar de usar las riquezas. Y usar las riquezas sabiamente. Usar el dinero que Dios nos ha dado sabiamente. ¿Para qué? Para suplir nuestras necesidades, pero también para la bendición en el reino de los cielos.
para la bendición en la vida de otras personas, para la bendición en poder pensar en que Dios te puede haber ya bendecido para ser de bendición en ministerios, en organizaciones, en tu iglesia local, para tu familia, para tus familiares, para tus no conocidos. ¿Será que Dios ya te ha bendecido para esas cosas? Pero tal vez necesitamos entender que Dios te ha dado para tus necesidades, Dios te ha dado para tu deleite, pero Dios también te ha dado para el reino de Dios. Y si tú y yo no somos conscientes de eso, si tú y yo no entendemos de que nuestra inversión principal no tiene que ser en las cosas de esta tierra, sino que nuestra inversión principal tiene que ser en el reino de Dios, en aquello que es eterno, entonces tenemos que hacernos una pregunta. ¿La forma en la que gasto mi dinero refleja valores eternos o refleja valores temporales? La forma en la cual yo gasto el dinero que tengo, la forma en la cual yo uso el dinero que tengo, ¿está siendo para cosas eternas o está siendo para cosas temporales? Hay ciertos gastos temporales que son inevitables. La renta de tu casa la tienes que pagar, la hipoteca de tu casa la tienes que pagar, la comida para tu familia en la semana la tienes que pagar. Pero aquellas cosas que no son necesidades, sino que aquellas cosas que son más que necesidades, son gustos. ¿Qué es lo que mueve tu corazón? Entonces necesitamos ser sabios acerca de nuestras finanzas, pero también necesitamos ser generosos acerca de nuestras finanzas. Y esta generosidad en la cual la palabra del Señor nos enseña acerca de cómo nosotros tenemos que dar, quisiera que veamos por un momento 2 Corintios capítulo 8. Y vamos a leer este pasaje y rápidamente quisiera mostrarte un termómetro de la generosidad. 2 Corintios capítulo 8. Y quiero que veas a partir del versículo 1 la generosidad de los macedonios. Dice este pasaje: ahora, hermanos, Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corinto, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en ustedes esta obra de gracia. Pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia. Y quiero que veas rápidamente qué es lo que sucedió en este pasaje. La iglesia en Macedonia no era una iglesia pudiente, no era una iglesia rica, no era una iglesia que tenía muchos recursos económicos. La iglesia de Corinto sí. Y Pablo le dice a la iglesia en Corinto, le dice: hey, quiero contarles acerca de una iglesia pobre y lo que esta iglesia pobre hizo. Quiero contarles lo que esta iglesia dio y por qué dio. Versículo 1. Vemos cómo esta iglesia dice que dio, dice, en medio de una gran prueba de tribulación, dice que ellos, versículo 1 dice: ahora, hermanos, le damos a conocer la gracia que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Y quiero que veas esto. Esta iglesia entendió que su generosidad era una extensión de la gracia de Dios. ¿Se acuerdan la semana pasada cómo veíamos que poner al servicio de Dios nuestros talentos es una forma de dar a conocer a las demás personas la gracia que hemos recibido? Charis, los dones, es la misma palabra gracia. Y aquí está diciendo, esta iglesia en Macedonia, ellos entendieron que para ellos dar era ser un conducto, una extensión de la gracia de Dios. Porque cuando tú y yo somos generosos, cuando tú y yo damos para el reino, y cuando tú y yo compartimos de nuestros bienes, cuando tú y yo invitamos a alguien a comer a nuestra casa sin invitar que la otra persona ponga nada, cuando tú y yo compartimos de lo que tenemos, estamos siendo una extensión de la gracia de Dios. Y entendemos que Dios nos ha dado para bendecir.
Y que la bendición que hemos recibido es una bendición que se extiende más allá de nuestras 4 paredes en casa, sino que es una bendición que es suficiente para dar a otros a conocer la gracia de Dios. Dar no es principalmente un tema financiero, es un tema espiritual. Dar refleja el corazón de un padre que estuvo dispuesto a darnos a su hijo para que muriendo en la cruz nosotros podamos experimentar su gracia. Cuando tú y yo somos generosos, lo hacemos desde una plataforma, no donde nosotros queremos recibir más, sino que nosotros lo hacemos desde una plataforma donde entendemos que ya hemos recibido suficiente. Cuando tú y yo damos, somos ese conducto de la gracia de Dios. No se trata de dar más, sino se trata de entender que hemos recibido más y profundamente la gracia de Dios en Cristo Jesús. Por eso, antes de que demos algo, tenemos que recordar que Dios ya nos ha dado todo en Cristo. Y quiero que veas esta comparación entre ser administradores sabios y entre ser generosos. Porque tú puedes ser un administrador y aplicar todos los principios financieros que encontramos en la vida y ser un administrador sabio, pero aún así perder el punto si tu corazón no ha sido transformado por la gracia de Dios. Porque si tú eres un administrador sabio y esa sabiduría solamente te lleva a acumular riquezas, pero esas riquezas no se convierten en un conducto de la gracia de Dios, no has aprendido nada. Entonces esta iglesia entendió la gracia de Dios, pero no solamente eso. Esta iglesia entendió que la generosidad no depende de las circunstancias. Fíjate que dice en versículo 2: en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Fíjate, en medio de su escasez, en medio de su prueba, en medio de su tribulación, ellos ¿qué decidieron hacer? Decidieron dar. Porque cuando nosotros damos aún en medio de nuestra escasez, estamos mostrando la gratitud aún por lo poco que tenemos. Y eso es algo que no podemos olvidar. Es algo que no podemos dejar de ver. Porque hay excusas comunes que vienen a nuestra mente cuando se nos habla acerca de ser generosos. Cuando tenga más, daré más. Pero la realidad bíblica es esto: si no das en lo poco, no vas a dar cuando tengas más. Entonces demos de lo que tenemos. Porque la generosidad no es el resultado de una abundancia externa, es el fruto de una riqueza interna en Cristo Jesús. Cuando tú y yo entendemos que en Cristo Jesús hemos recibido todo lo que necesitamos y somos ricos, somos herederos de la gracia de Dios, entonces vamos a entender que nosotros ahora podemos ser ese conducto de la gracia de Dios en la abundancia y en la escasez, en todo momento. Pero también versículos 3 y 4, la mayordomía tiene que ser voluntaria y sacrificial. Fíjate, ellos dicen: yo testifico, Pablo dice: yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos. Pablo le estaba diciendo: pero no den. No den porque ustedes no tienen ni siquiera para ustedes. Pero dice: ellos suplicándonos con muchos ruegos. Nos pidieron el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Wow. Dar tiene que ser una acción voluntaria, pero tiene que ser sacrificial. Si no te duele, si lo que estás dando no te duele, sino que te sobra, no estás dando con el corazón correcto. Cuando tú das de lo que te sobra, cuando lo que estás dando no te duele, por eso para mí Pablo, ojo, para mí Pablo, no digo que este tenga que ser tu acción, no digo que este tenga que ser tu decisión, pero yo, Pablo, mi diezmo es lo primero que yo separo. Cuando yo recibo mi paycheck, antes de cualquier otro gasto, yo separo mi diezmo. Porque cuando yo separo mi diezmo, yo estoy confiando, yo voy a confiar en que Dios va a hacer que el 90% rinda. Y me duele, déjame decirte, me duele. Cuando miré mi resumen anual porque aquí en nuestra iglesia nosotros llevamos un control de las finanzas y a fin de año cada uno de los que hemos dado en la iglesia recibimos un resumen anual de tus ofrendas. Cuando vi mi resumen anual de ofrendas, dije: wow, lo que podría haber hecho con ese dinero. Pero la realidad es esta: ese dinero no es mío. Y me dolió, créeme que me dolió ver esa cifra. Pero dije: ese dinero no me pertenece, ese dinero es del Señor. Nuestra generosidad tiene que ser una decisión voluntaria y sacrificial.
Tiene que ser proporcional, fíjate, conforme a su fuerza. Tiene que ser sacrificial. Dieron más allá de sus fuerzas. Y tiene que ser voluntario. No lo hicieron con presión, lo hicieron con gozo. Ellos rogaban participar en dar. Dar es un privilegio. Ser generosos es un privilegio, no es una carga. No es una obligación. No estamos acá viendo quién da y quién no da. No estamos pasando la canasta de la ofrenda y viendo a ver si diste o no diste, o viendo a ver si nada más echaste polvos mágicos en la canasta de la ofrenda. No. Allá está el buzón. Ahí está el código QR. Si Dios pone en tu corazón voluntariamente dar y das sacrificialmente, el Señor conoce tu corazón. Yo no sé cuánto es tu paycheck. Yo no les pido pay stubs para ver cuánto ganas. Yo no sé. Yo no sé ni siquiera quién da y quién no da. Si alguien tiene alguna pregunta, vaya con Maciel y Valeta, nuestra tesorera. Pero yo no sé ni quién da ni quién no da. Pero yo quiero ser responsable y yo soy mayordomo de lo que yo doy. Espero que tú también asumas esa responsabilidad, entendiendo que dar es una oportunidad de participar en la obra de Dios. La raíz de la generosidad siempre va a ser la entrega del corazón, y dar va a ser una evidencia de nuestra madurez espiritual. Y al final de este pasaje, en el versículo 9, Pablo hace una comparación y dice: ¿sabes por qué los macedonios dieron de la manera que dieron? Versículo 9, fíjate: porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Si damos, si somos generosos, si somos buenos mayordomos, si nos proponemos y planeamos y hacemos presupuestos y damos, lo hacemos bajo una premisa: en Cristo hemos recibido todo. Y si en Cristo hemos recibido ya todo lo que necesitamos para la gracia y para la piedad, y confiamos que si Él cuida de las aves, también cuidará de nosotros, entonces ¿cómo no poner el reino de Dios y su justicia primero? ¿Cómo no ser buenos mayordomos de lo que Dios ya nos ha confiado? Él nos ha confiado riquezas, pero también nos ha confiado el Evangelio, y la forma en la cual tú das refleja tu comprensión del Evangelio. La forma en la cual tú eres generoso refleja tu comprensión de la gracia de Dios en tu vida. Nosotros no damos para ganar el favor de Dios, y no damos para recibir más de parte de Dios. Damos porque ya lo hemos recibido todo. Entonces, para terminar, la mayordomía va a revelar lo que valoramos. La mayordomía va a revelar en quién confiamos. Y la mayordomía siempre va a revelar qué entendemos acerca del Evangelio. Por lo tanto, seamos sabios en cómo administramos nuestro dinero, pero también seamos generosos, porque nuestra generosidad, la generosidad nace de la gracia, no depende de las circunstancias, es voluntaria y sacrificial, fluye de un corazón rendido a Dios, refleja nuestra madurez espiritual y tiene como modelo a Jesucristo. Démonos, seamos buenos mayordomos de nuestro tiempo, de nuestros talentos y de nuestros tesoros, sabiendo que el tiempo que tenemos sobre esta tierra es prestado. Los dones que Dios nos ha dado, los talentos que nos ha dado, son prestados. Los recursos, los tesoros que Dios nos ha dado son prestados, y son para que tú y yo los administremos para su gloria y para la extensión de su reino. Cierra tus ojos, vamos a terminar en oración. Si Cristo no hubiese dado todo, que si Cristo no se hubiese entregado a sí mismo, hoy tú y yo seríamos esclavos de algo mucho mayor que nuestras deudas. Seríamos esclavos del pecado. Pero porque Cristo nos ha hecho libres del pecado y nos ha hecho libres de nuestros deseos, hoy tú y yo podemos ser transformados por la gracia de Dios para que ahora nuestros deseos se alineen al deseo de Dios. Y el deseo de Dios es que tú y yo vivamos como buenos mayordomos. Y un día, cuando nos encontremos en la presencia de nuestro Señor, de nuestro amo,
podamos escuchar de parte de nuestro Señor: bien, buen siervo fiel. Porque fuiste un buen mayordomo de tu tiempo, porque fuiste un buen mayordomo de tus talentos, porque fuiste un buen mayordomo de tus tesoros, porque fuiste un buen mayordomo del evangelio. ¿Quién no anhela escuchar esas palabras? No es demasiado tarde. No es demasiado tarde tal vez para redirigir los afectos de tu corazón, los deseos de tu corazón, y decir hoy: Dios, hoy entiendo que he vivido egoístamente, he vivido para mí mismo, he vivido para mis planes, he vivido para mi propia agenda. Hoy quiero decidir vivir para tu reino. Quiero ser un buen mayordomo. Porque he recibido de gracia. Quiero ser un buen mayordomo de la gracia que he recibido. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a ver la temporalidad de nuestro andar sobre esta tierra. Ayúdanos a ver la temporalidad de las cosas que anhelamos sobre esta tierra. Que podamos aprender a disfrutar de lo que nos das, pero no aferrarnos a esas cosas, sino a ser desprendidos para que esas cosas no controlen nuestro corazón, sino que esas cosas sean herramientas en tus manos para la extensión de tu gracia. Nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros tesoros, te los entregamos a ti. Enséñanos a administrarlos. Muéstranos de qué forma nos hemos hecho esclavos de cosas que nos roban la mayordomía de eso que tú nos has encomendado. Que nuestro corazón se rinda a ti por completo y vivamos entregados para darte gloria. Te pedimos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.